Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de su programa Matemáticas a tu alcance. Mi nombre es Abigail Méndez. Yo soy Abel Eduardo Casco y les recuerdo que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Abel se ubica en el bloque de geometría, lo que es el tema de los triángulos. A lo largo del programa vamos a estar hablando de ciertas propiedades y clasificación de los mismos. Así es que vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Abigail. Matemáticas prácticas. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su sesión de Matemáticas prácticas. Como ustedes saben, la dinámica de esta sección es siempre la resolución de problemas y cada sábado nosotros les traemos temas interesantes que los desarrollamos resolviendo problemas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Dania Borjas, es docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad y ella nos va a comentar de qué trata el problema del día de hoy. Dania. Muchas gracias, profesora Flavia. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un placer para mí esta tarde compartir un nuevo tema, ¿verdad?, de su segmento Matemáticas Prácticas. El día de hoy, pues, nos adentraremos, ¿verdad?, en ese mundo interactivo, lo que es la geometría, especialmente con el tema de los triángulos y sobre todo aquella fórmula, ¿verdad?, que muchos conocemos, que es la fórmula de Herón. Cómo nosotros, ¿verdad?, teniendo el lado de los triángulos, cómo nosotros podemos encontrar el área. Para ello, ¿verdad?, nuestra compañera Flavia les va a presentar el problema del día de hoy. Así es, entonces veremos en pantalla el problema para el día de hoy. Problema. Se hizo el diseño del rótulo de un zoológico. El rótulo tiene forma triangular con solo dos de sus lados iguales. Se quiere saber la cantidad de lámina necesaria para construirlo. La pregunta es entonces, ¿cuánto de lámina se necesita? Observamos en pantalla el diseño del rótulo y vemos que tiene forma triangular y dos de sus lados miden 120 centímetros y uno de sus lados mide 184 centímetros. Bien, lo interesante de este tema, ¿verdad?, de los triángulos, sabemos que es un tema, ¿verdad?, que desde que el alumno o alumna inicia su vida escolar, ellos tienen nociones y que a medida que van avanzando, ¿verdad?, en su ciclo escolar va aumentando su complejidad. Lo interesante de este tema, ¿verdad?, es cómo nosotros, ¿verdad?, podemos construir una lámina, ¿verdad?, que debe tener, sus dos lados iguales y uno desigual. Para ello nosotros necesitaríamos más elementos. ¿Qué nos puedes proporcionar, profesora Flavia? Si nos damos cuenta, pues en este problema los lados del triángulo los tenemos, pero nosotros no necesitamos los lados del triángulo, necesitamos el área de este triángulo para decir cuánto de lámina se necesita, ya que la lámina pues sería una superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad necesita? Nosotros esperamos que en su casa usted tenga alguna idea de cómo se puede resolver este problema. Recordemos que para resolver un problema hay muchas estrategias. Nosotros el día de hoy les vamos a plantear una y esa es utilizando las longitudes de los lados del triángulo. Entonces, es por eso que siempre les damos las sugerencias, les damos algunas recomendaciones y a continuación usted va a ver la primera. Triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, dos de sus lados tienen igual medida. Como podemos ver en la figura que se nos presenta, los dos lados que son iguales, que los cuales representamos con la letra A, y el lado que es desigual o diferente a los dos lados anteriores con la letra B. Podemos observar además en la figura que en un triángulo isósceles dos de sus ángulos son iguales, ¿verdad?, opuestos a cada uno de los lados iguales. Bueno, como ustedes pudieron observar, hablamos nosotros del triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el problema que inicialmente planteamos es un triángulo isósceles el que tenemos en la situación, ya que tiene dos de sus lados con igual medida. Cuando un triángulo tiene dos de sus lados con igual medida, le decimos nosotros que es un triángulo isósceles. Y también una propiedad de ese triángulo es que dos de sus ángulos también son iguales, los ángulos opuestos a cada lado que es igual en ese triángulo. Por lo tanto, esta es una de las sugerencias que nosotros planteamos y esperamos que usted ya tenga una idea también de cómo ir resolviendo este problema. Vamos a ver a continuación entonces cuál es la siguiente recomendación que tenemos para esta solución.
Perímetro de un triángulo isósceles. El perímetro de un triángulo se obtiene sumando las longitudes de sus tres lados. Al tener un triángulo isósceles, dos lados son iguales. El perímetro es 2 veces la longitud del lado repetido más la longitud del lado restante. Observamos un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden A y el desigual es B. Entonces el perímetro es 2 veces A más B. Bien, si nos centramos, ¿verdad?, en la fórmula del perímetro, podemos observar que nos presenta 2A más B. En este sentido, se debe a que tenemos dos lados iguales, que sería que nos estamos representando por la variable A, y el lado desigual, que es B. Ahora bien, el perímetro de esa forma, ¿verdad?, lo podemos nosotros usar con otros triángulos, que es sumar cada uno de sus lados. Pero en este sentido nosotros nos centraremos en lo que es el triángulo isósceles, donde se utilizará, ¿verdad?, esta fórmula que, si recordamos, ¿verdad?, anteriormente se nos presentó en el problema, 2A igual más B. Así es, entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué estamos hablando de perímetro? ¿Por qué estamos hablando de ese triángulo? En el problema teníamos un triángulo isósceles, pero en ese problema se nos daban las tres longitudes de los lados de este triángulo. Entonces nosotros queremos enfocarlos, orientarlos a ustedes a llegar a una solución para este problema, pero que implique el uso de perímetro. ¿Por qué? Porque el cálculo del perímetro es algo relativamente fácil. Recordemos que para calcular un perímetro tenemos que hacer la suma de esas longitudes de los lados del triángulo. Entonces, queremos nosotros orientarles a ustedes para llegar a una solución más fácil. Hay muchas maneras de resolver el problema, pero nosotros podemos encontrar una más fácil. Y es por eso que les vamos a dar la siguiente recomendación. Fórmula de Herón para calcular el área de triángulos. No se tiene certeza de la época en que vivió Herón de Alejandría. Se supone que entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Es más conocido en la historia de las matemáticas por la fórmula que lleva su nombre y nos permite calcular el área de un triángulo si conocemos tres lados. El área de un triángulo ABC, cuyos lados miden A, B y C unidades, está dado área igual a raíz cuadrada de P. En este caso, P me va a representar el semiperímetro, por el producto de P menos A, P menos B por P menos C. Y aquí se nos presenta, ¿verdad?, la fórmula de cómo encontrar el semiperímetro, que en este caso es A más B más C entre 2. Bueno, ya observamos cómo podemos calcular el área de un triángulo si nosotros tenemos la longitud de sus tres lados. Uno de los conceptos nuevos que vimos ahí es el semiperímetro. Inicialmente calculamos el perímetro de un triángulo sumando la longitud de sus lados, pero cuando nos hablan de semiperímetro nos piden la mitad de esa cantidad. Entonces, si vamos a calcular un semiperímetro, es encontrar el perímetro y lo dividimos entre 2. Ahora, esta fórmula que planteamos, que es la fórmula de Herón, es muy útil para calcular el área de un triángulo si lo que tengo solo son esos tres lados, la longitud de esos tres lados. Si nosotros utilizamos el semiperímetro, con la fórmula de Herón podemos calcular esta área y se nos vuelve mucho más fácil resolver cualquier problema que implique áreas de triángulos con los datos que nos han dado hasta el momento. Entonces, esta fórmula muchas veces se nos enseña, pero nosotros no la utilizamos mucho. Sin embargo, la recomendamos el día de hoy, dada la facilidad con que se puede aplicar. ¿Verdad, Tania? Así es, ¿verdad? Muchos se preguntarán, ¿verdad?, ¿por qué no utilizamos la otra fórmula para calcular el área de un triángulo? La cual yo creo que muchos conocen, es un medio, ¿verdad?, de base por altura. En este caso, ¿verdad?, no la utilizamos porque necesitaríamos tener la altura del triángulo, ¿verdad? Y lo que nos presenta el programa es únicamente el valor de cada uno de sus lados, lo cual es recomendable, ¿verdad?, es usar lo que es la fórmula de Herón, calculando, ¿verdad?, con anticipación lo que es el semiperímetro de cada uno de sus lados, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, calculamos una altura del triángulo. Es posible poder calcular la altura del triángulo, pero lleva más cálculos que si nosotros utilizáramos la fórmula de Herón. Entonces, a continuación vamos a ver un problema utilizando la fórmula. Ejemplo, encontrar el área de un triángulo cuyos lados miden 3, 25 y 26 centímetros.
Utilizando la fórmula de Herón, encontramos el semiperímetro. P en este caso es igual a 3 más 25 más 26, 54, y lo dividimos entre 2, nos da 27. El semiperímetro entonces es 27 centímetros. Utilizando la fórmula de Herón, aplicamos y obtenemos que el área es la raíz cuadrada de multiplicar 27 por 27 menos 3 por 27 menos 25 por 27 menos 26. Y el resultado de este cálculo es igual a 36. Por lo tanto, el área del triángulo es 36 centímetros cuadrados. Como pudieron observar ustedes, es fácil aplicar lo que es la fórmula de Herón. Los invito a todos ustedes, ¿verdad?, que a través de esta fórmula ustedes la puedan aplicar para encontrar lo que es el área de un triángulo, debido a que esta fórmula es aplicable para todo tipo de triángulos siempre y cuando se conozca cada uno de sus lados. Así es, entonces ustedes ya tienen un nuevo conocimiento. Recuerden que al finalizar la última sección de este programa nosotros resolvemos el problema, planteamos una solución y siempre esperamos que las soluciones que ustedes tienen en su casa coincidan con las que nosotros planteamos. Entonces, el día de hoy, recuerden bien, la fórmula de Herón es lo que estuvimos trabajando y esperamos que les haya servido mucho para poder resolver este problema. Ya tenemos el planteamiento de nuestro problema, Abel, y ya se nos han brindado los elementos, así que espero que usted en casita haya tomado nota y comience a trabajar en el problema del día de hoy. Así es, y no nos cambien, vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Matemáticas a tu alcance.